Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. No solamente en esta preciosa mañana, sino hasta el resto de nuestros días. Y creo que eso es de cada uno de nosotros. Le doy gracias al hermano George, primeramente a Dios, que me permite que esté aquí ante su presencia en esta mañana, porque me pidió que trajera el mensaje y voy a tratar de traer un mensaje lo mejor posible. Antes de comenzar, quisiera ir en oración ante el Padre Celestial. Oh Señor, Padre eterno, gracias te doy por la bendición que me das de traer tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú seas quien me guíe, que me des la sabiduría para presentarla y nos des a todos y cada uno de nosotros entendimiento para poderla aplicar en nuestro diario. Gracias te doy, te pido esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Perdón. Por muy feliz que nos sintamos, sin Dios a corto plazo, a la larga, siempre descubrimos que la vida sin Él realmente es insatisfactoria y no tiene valor. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios realmente está vacía. Separada, cuando nos separamos de nuestro Creador y estamos alejados de Él por el pecado, y muchos dicen, no, pero es que yo no cometo nada errado. ¿Qué cosa más errada que no acercarnos a Cristo, que no acercarnos a Dios? Eso es peor que cualquier otra cosa que podamos hacer. Porque para todo lo que nosotros hagamos, si nos arrepentimos, tenemos el perdón del Padre. Pero si no nos allegamos a Él, ¿cómo vamos a poder conseguir ese perdón? Así que, como Pablo decía en el libro de Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sencillamente, tenemos que estar claros que hay una sola forma. Podemos explorar todas las posibilidades que nos podamos imaginar en este mundo. Y no vamos a encontrar solamente una forma de poder acercarnos al Padre. Salomón, ustedes saben que él tuvo una gran dádiva de Dios y fue muy sabio. Fue sabio hasta cierto punto porque al final de su vida se apartó de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta que no podemos hacer. Porque para aquel, como dicen por ahí comúnmente, tanto nadar y morir en la orilla. No, vamos a llegar hasta la orilla. Pero Salomón decía, y lo dice en las Escrituras, consideré entonces todo lo que mis manos había hecho y el trabajo que yo había invertido. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. ¿Por qué? Si nosotros somos honestos, como fue Salomón cuando escribió esto, debemos admitir que Dios es el único que hace que nosotros podamos vivir esta vida de una forma agradable. Que vamos a tener ciertos tropiezos, problemas, dolores, enfermedades. Eso es parte de este cuerpo de carne y sangre que tenemos. Pero si tenemos la compañía de Dios, todo eso lo podemos enfrentar. Podemos enfrentarlo y triunfar sobre eso. Porque tal vez yo no pueda triunfar sobre las enfermedades que tengo. Pero Dios me da la manera, la fortaleza de yo
poder topar con ella. Y sigo viviendo, aunque las enfermedades las tengan. Pero Él me da la fortaleza. Y solamente cuando tú confías en Él es que tú puedes encontrar esa fortaleza. Yo esta mañana quiero hablar sobre cosas que debemos tener para seguir la verdad, pero sobre todo para tener una relación correcta con Dios. No le puedo decir todo, porque me tomaría tanto tiempo que no terminaríamos en el día de hoy. Así que voy a tomar algunas. Y una de ellas es que la verdad de Dios es práctica y cambia nuestra vida. Porque, como dice la palabra en hebreo, la palabra de Dios es eficaz, que penetra dentro de nuestro ser. Ahí habla de que es como una espada de doble filo, que a los tuétanos, bueno, pero la cuestión es que entra dentro de nuestro ser. La palabra de Dios entra en nuestra mente, en nuestro intelecto, y nosotros podemos hacer que esa palabra nos haga cambiar, que haga lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, cuando le dice que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque la palabra nos da no solamente el conocimiento, sino la fortaleza para poder andar de una manera correcta. Y digo la fortaleza porque en la sociedad de hoy no es muy fácil andar de la forma correcta. Pero también tenemos que ver que no es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tenemos esa base y tenemos esa confianza, podemos triunfar. Pero para eso tenemos que formar a Cristo en nosotros. Muchas personas dicen, pero ¿cómo formar a Cristo en nosotros? Porque esa es la esencia de que seamos sus discípulos. Cuando hablamos de formar a Cristo dentro de nosotros, no es que nosotros pretendamos ser como fue Cristo en su totalidad. Porque Él era el Hijo de Dios y Él es nuestro Salvador. Pero nos dejó unas guías, nos dejó unas enseñanzas. ¿Para qué? Para que la aprendamos. Y si lo hacemos, ahí está Cristo entrando en nosotros. La esencia de Cristo nos está indicando lo que debemos hacer. Por eso tenemos que necesariamente vivir según su palabra. Tenemos que aprenderla. Fíjense, si la palabra de Cristo es tan importante para nosotros poder tener esa mentalidad, que cuando Satanás lo confronta, después de haber pasado hambre, lleno de hambre, y le dice, no, dime esto y yo te doy pan. ¿Qué le diste? ¿Cuál fue la respuesta? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, eso es lo más importante, debe ser lo más importante para nuestra vida. No siempre lo vemos de esa forma. Y ahí es donde entonces podemos tropezar. Así que tenemos que pensar cómo podemos nosotros ser como Cristo. ¿Ve? Nos dice la palabra muchas cosas. Esta mañana tuvimos la lectura que ahí nos dice mucho de cómo podemos ser como Cristo. Y en Colosenses 3 también nos habla y nos dice que nos vestamos como escogidos de Dios. Vestirnos. ¿Qué es lo que es vestirnos como escogidos de Dios? Aprender a vivir como quiere Dios. Vestidos de la palabra de Dios. Y habla de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros. En vez de criticarnos, apoyarnos. Cuando un hermano necesita el consuelo, dárselo. Estar pendiente de sus necesidades, no de sus errores. Eso es lo que quiere decir cuando Cristo vive en mí. Porque si no, ¿qué ustedes creen que hubiera pasado en Cristo con cada uno de nosotros?
Todos nosotros éramos pecadores. Ah, no, yo no hice nada. Usted era pecador. Porque si usted no estaba dirigiendo su vida como Dios quiere a través de Cristo, usted está pecando. O sea, que nadie puede decir que no es pecador. Todo. Y Cristo murió por nosotros. Por algo que no tenía valor ante Dios, porque ya Dios nos había desechado. Pero nuestra alma, aunque a veces no lo creamos, toda alma de un ser humano, Dios la aprecia. Y para Dios tiene un valor incalculable. Por eso dio el precio que dio para que nuestras almas puedan ser salvas. Él dio a su Hijo, que fue sacrificado, fue abofeteado, le hicieron barbaridades. Y Él lo aceptó para que usted y yo hoy estemos aquí buscando esa salvación que solamente Dios la da a través de Él. Así que pensemos, fíjense, cuando leemos la palabra de Dios lo encontramos. ¿Cómo una esposa puede ser sumisa ante su marido? ¿Cómo un esposo puede ser amoroso con su esposa? ¿Cómo debe tratar a su esposa? Fíjense que la Biblia habla de que el esposo trate a su esposa como vaso más frágil. Entonces ahora la gente se escandaliza, no, porque la esposa cómo va a ser sumisa, eso es machismo. No, porque el hombre tiene que tratarla a ella como quien es ella, algo precioso, algo valioso, algo que tiene un precio incalculable. Acordémonos que esa es la ayuda idónea que Dios nos ha dado. Que hayamos fracasado, eso no es culpa de Dios. Cuando fracasamos es culpa de nosotros, o que escogimos mal, o que actuamos mal. O sea, no querramos echarle la culpa a Dios de ninguna forma, porque Dios todo lo que quiere para cada uno de nosotros es bueno, agradable, que vivamos vidas tranquilas, felices, sobre todo en nosotros como una hermandad que se quiere, que se apoya. Hay un gran desafío para nosotros, pero la Escritura nos ayuda a enfrentar esos desafíos. ¿Y cómo lo puedo enfrentar? La segunda de Pedro 3:18 nos da una clave certera. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estudiar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tenemos que aprender a conocerlo a través de la Escritura. Y no solamente es el conocimiento. Cuando usted va a tener cualquier labor, usted va a hacer cualquier cosa, usted necesita la herramienta correcta. Pero usted puede tener una herramienta correcta, tiene que aprender a usarla. Y después que aprende a usarla, entonces tiene que usarla. Porque si usted no la usa, lo que va a hacer no se va a hacer solo. O sea, tenemos que buscar la herramienta adecuada, saber usarla y usarla. Y eso nos aplica a nosotros a través de la Escritura. Nosotros tenemos que aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas, cada momento. Pero tenemos que aprender a usar primero tenemos que aprender a cómo funciona esa herramienta. Y entonces aprender cómo usarla y usarla no en nuestros amigos, no en mi compañero, no en mi hijo, en cada uno de nosotros. Sí, Dios nos dice que llevemos la palabra, pero nosotros tenemos que aprender a usar esa palabra en nosotros mismos primeramente antes de podérsela llevar. Tenemos que tener un buen corazón. Y usted oye por ahí, no, mire, ese día buen corazón, mira, él es misericordioso, él es bueno, él es agradable, él hace esto, él hace lo otro. Cualquier persona puede hacer eso. Pero tener un buen corazón va más allá de eso. Dice, un corazón que está abierto y dispuesto a escuchar las Escrituras
y retenerlas y aplicarlas. Eso es un buen corazón. De lo contrario, no es un buen corazón. Puede ser una persona que es buena, como dicen por ahí, honorable en el mundo, pero no tiene un buen corazón ante los ojos de Dios. Porque para tener un buen corazón ante los ojos de Dios hay que hacer eso. Tenemos que estar dispuestos a escuchar las Escrituras y aplicarlas. No solamente escucharlas, estudiarlas, aprenderlas y entonces aplicárnoslas en nuestro diario vivir. ¿Cómo comenzamos? Limpiando nuestro corazón del pecado. Muchos dicen, pero ya yo, mire, le dije ahorita que el ser humano es pecador. Y aunque nosotros hayamos sido limpios a través del bautismo, nuestra esencia humana de carne y hueso tiende al pecado. Y tenemos que acordarnos lo que Cristo le dijo a aquellos que profesaban ser sabios en la palabra de Dios, que eran los fariseos y los escribas. ¿Qué le dijo él? Limpia el vaso por fuera y no limpias el vaso por dentro. O sea, no estás haciendo la gran cosa. Mire, un ejemplo. Nosotros limpiamos nuestra casa hoy. La brillamos, la mapeamos. Vale, ya pasó el día. Mañana, coja un Swiffer. Un Swiffer es como se llama esa cosita. Y páselo en la casa. A ver si no sale con algo de sucio. Así es nuestra vida. Nosotros tenemos que completamente estar limpiando nuestra vida día tras día. Y solamente lo podemos hacer a través de la palabra de Dios. Porque es la única que nos ayuda a nosotros. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que eso lo leemos cada rato, que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos preparados para toda buena obra. Y para toda buena obra, nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos. Eso yo lo digo y lo repito muchas veces. Queremos arreglar el mundo, empecemos por arreglarnos cada uno de nosotros. Queremos arreglar a un hermano, tenemos que dar el ejemplo de que nosotros no estamos arreglando, para que ese hermano confíe en que lo que yo le vaya a ayudar sea lo correcto. Debemos aferrarnos a la verdad, cueste lo que cueste. Que lo critiquen, que sus compañeros de trabajo digan que usted es un santurrón, que parte de su familia no le haga la visita. Bueno, usted escogió un camino. Y ese camino, Cristo lo explicó bien claro cuando dijo, el que quiere a más a padre, madre o hijo más que a mí, no es digno de mí. No es que nosotros desechemos la familia. Es que si nuestra familia nos desecha, porque nosotros estamos tratando de seguir a Cristo, pues nosotros no podemos hacer nada. Con nuestro ejemplo, demostrarle que la vida que llevamos vale la pena vivirla. Esa es la mejor respuesta para eso que nos critican. La vida que yo llevo es una vida que es agradable. Es una vida que Dios me ha dado para que yo la disfrute aquí. No es que yo voy a ser millonario, no es que yo voy a tener lo que yo quiera. Todo el mundo quiere tener una casa bonita, tener un carro para poder ir de aquí a allá. Pero nosotros tenemos lo que Dios permite que tengamos. Debemos disfrutar de lo que Él nos da. Debemos disfrutar de lo que tenemos y no querer tener más allá. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Es peligroso porque eso nos puede llevar a que nosotros desobedezcamos algunos
de las enseñanzas que Cristo nos da. Tenemos que tener una fe obediente. Sabemos que aquí se menciona mucho, y el hermano Pupi lo menciona cada rato, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Fíjense, Él premia a los que aquellos lo buscan con diligencia. No es a todo el mundo. El que no le busca, Él no le va a dar el premio. Para eso tenemos que confiar en su palabra. Confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Fíjense los ejemplos que tenemos en la Biblia. Noé tenía una situación increíble que iba a pasar, porque eso no pasaba en esa época. Pero él obedeció a Dios punto por punto. ¿Y qué pasó? Se salvó. Y salvó su familia. Abraham. Dios le dio un hijo a los 100 años. Y le dijo, ven para que me lo sacrifique. Abraham fue confiado, preparó todo para sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él confiaba que la palabra de Dios es verdadera. Y Dios le proveyó para el sacrificio y lo tuvo que sacrificar a su hijo. Y así vemos muchas cosas. David, él confiaba en Dios aún contra el rey, los edictos del rey. Y fue tirado a los leones. Y de allí salió porque Dios lo protegió. No le digo yo a usted que haga cosas que sea usted una persona que se ande buscando problemas por ahí porque Dios te va a defender. No, no. Todo tiene su razón de ser. Y todo, usted hace las cosas porque hay un razonamiento detrás de esas cosas que es correcto. Porque aún nuestros razonamientos a veces no son los mejores. Nosotros no podemos confiar en las cosas que se ven. Seguro, no le estoy diciendo que no confíe en todo. Si usted ve un carro que viene por ahí, no se meta frente a él porque se lo van a arrollar. Pero lo que le digan por ahí, que usted está mal porque usted está siguiendo la palabra de Dios, mire, no le haga caso. No lo quieren escuchar a usted. ¿Qué nos enseña la Biblia? Cuando no te quieren oír, que tú quieres darles la explicación correcta, sacude tus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no eres culpable de que esa persona no entienda ni que no quiera seguir a Dios. Ya tú trataste. Ya tú hiciste lo que era posible. Por lo tanto, tú debes seguir adelante. Tenemos que tener celo y diligencia, porque tenemos que tener un compromiso completo con Dios. Y eso es tanto mental como físico. Tenemos que tener devoción para Dios. Y devoción es que nosotros creamos quién es Él, que es el creador del universo, que todo lo puede. Por lo tanto, se merece que nosotros tengamos devoción hacia Él. No hacia un hombre, no hacia el que le predica. El que le predica es una parte de la iglesia que trae la palabra de Dios, correcto, pero la palabra de Dios es la que usted tiene que oír. No que le agrade oír a este predicador o al otro. Oiga lo que la palabra de Dios dice. Y entonces usted estúdiela y aplíquese las partes que tiene que aplicarse. ¿Que tenemos problemas? Seguro que vamos a tener problemas. Pero ustedes saben cuál es uno de los peores problemas que tenemos. Que nosotros tenemos una doble visión. Yo tengo una cuñada que ella ve a una persona, se le para al frente y ve dos personas. Eso es un defecto físico. Pero nosotros a veces tenemos un defecto peor que ese físico, que es mental. ¿Por qué? Porque ponemos la vista en las cosas del mundo y ponemos la vista en las cosas espirituales.
tenemos una doble visión y la Biblia nos dice que tengamos cuidado, porque el que tal hace no va a obtener nada, porque es como las ondas del mar, como dice Santiago. ¿De qué hacen las ondas? Van y vienen, y así se pasan toda la vida, para adelante y para atrás. Y eso no es lo que quiere Dios. En el libro de Hebreos habla de la palabra de Dios que se le lleva a las personas. Y hay unos que toman leche. ¿Qué quiere decir que toman leche? Que no quieren aprender, no se empeñan en aprender. Porque todo aquel que se empeña en aprender, aprende. Si usted no tiene empeño en aprender, no va a aprender nunca. Y entonces tiene esas personas que no progresan. No progresan porque no ponen atención. Hay otros que comen comida sólida. ¿Por qué? Porque cuando leen la palabra de Dios, la estudian, la aprenden, tratan de utilizarla en su propia vida. Esa es la base principal de nosotros. Tratar de que esa palabra sea la que nos guíe a nosotros en todo momento. No solamente el domingo, no solamente el miércoles, sino todos los días de nuestra vida. Dios está con nosotros todos los días, 24 horas. Él no está el domingo nada más un rato, ni el miércoles una hora. Él está alrededor nuestro todo el tiempo. Y nosotros tenemos que poner atención a eso, porque muchas veces hacemos cosas, pero eso no es nada, eso es una bobería. Pero Dios tiene unos libros que dice Apocalipsis, que todo se apunta ahí. Y no es un solo libro, son muchos libros. ¿Cuántos son? Yo no sé. Y realmente no me interesa saber cuántos son. Yo a mí lo que me interesa es que Él me tenga escrito en el libro de la vida. Eso es todo. Pero en el libro de los defectos yo no quiero estar ahí. Así que para eso pues tengo que estar pendiente de que Dios está con nosotros las 24 horas del día. Así que para orientarnos tenemos que consultar bien las escrituras y pensar que el obrero trabaja para conformarse a la verdad. No tratar de que la verdad sea conforme a lo que yo quiero. Y ese es un defecto muy, muy grande que tenemos los seres humanos. La Biblia nos habla de que debemos hacer ciertas cosas. Cristo nos dio una forma de vida. Yo siempre le digo, ¿usted quiere saber cómo usted tiene que vivir para agradar a Cristo? Léase Mateo 5, 6 y 7. Completo los 3 capítulos. Y usted va a ver las recomendaciones que Cristo le da. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? No buscamos lo que dice que hagamos, sino que buscamos lo que no dice que no hagamos. No, pero ahí no dice que no hagamos tal cosa. Si ahí no lo dice, pues yo lo puedo hacer. Mire, la palabra de Dios se escribió para que hagamos lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros querramos hacer. Y lo que Él quiere que hagamos está escrito ahí. Dios mandó a su Hijo. Y yo siempre digo, usted ve los profetas nuevos, los apóstoles, toda esta gente que están hablando de que Dios le dijo. Mire, Dios le habló a su Hijo para que nos trajera el mensaje. Lo que Dios no le dijo a su Hijo, no se lo va a decir a nadie. ¿Usted cree que alguien tiene más valor que el Hijo de Dios? Pues si cree así, está muy mal. Y si se deja llevar por ello, le digo que está cogiendo una vereda que no la va a llevar al final de la carrera a un lugar correcto. Así que podemos nosotros vivir, pero no podemos hacer nada si no es teniendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso me lleva al libro de Juan, cuando Cristo le dice, y nos dice a nosotros, permanecer en mí y yo en vosotros. Fíjense que la
lo que nos dice Cristo es que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Por eso que dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, que somos nosotros, si no permanecemos en Cristo. Por eso es la importancia de tratar de ser como Cristo. Porque tenemos que permanecer en Él. Y Él dice, yo soy la vid, yo soy la raíz, yo soy el que te sustenta, yo soy el que te doy el alimento. El que en mí está va a llevar fruto. Y el que no está en mí, sin mí no podemos hacer nada. Y esa es la importancia de que nosotros busquemos cómo permanecer en Él. Tenemos las herramientas, Dios nos las ha dado, que es la palabra de Él, que está escrita. Tenemos que aprender a usar esas herramientas y seguro que podemos formar a Cristo en nosotros, porque ahí están las indicaciones. Así como cuando usted coge un plano que le dan para armar algo y sale armado perfectamente, Dios nos ha dado este libro a través de Cristo y de los apóstoles para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios. Y es por eso, eso es lo que yo me refiero como vivir Cristo en mí. Que yo pueda agradar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, voy a leer Efesios 3:17, que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo lo santo. Y ahí habla de la anchura, la longitud y la profundidad. Eso quiere decir que aprendamos cuál es la magnitud de Cristo, cuál es la grandeza de Cristo. Que lo tengamos presente, del amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros. No perdamos esa oportunidad. No perdamos la oportunidad de Dios cuando nos está llamando que vengamos a Él, que nos arrepintamos, que vivamos una vida más tranquila y más cerca de Él. Porque cada día podemos hacerlo. Cada día nosotros podemos madurar más. Nunca vamos a ser perfectos, pero ahí es donde está la cosa. Ir poco a poco, arreglando nuestra vida. Para que el día que partamos de esta tierra, si nos falta algo, Cristo nos lo dé, porque Él promete. Si usted está luchando verdaderamente y algo te falta, Cristo te lo va a proveer. Así que nosotros, veamos, sigamos esa palabra. Si alguien no ha comenzado todavía, este es el momento de comenzar esa carrera. Este es el momento de encontrarse con Cristo. Porque de lo contrario va a seguir viviendo una vida que realmente no es una vida, es un pasar. Es algo pasajero, porque nuestra vida verdadera no está aquí, está en el cielo. Y solamente nuestro espíritu va a ver eso. Si le agradamos a Dios, si hacemos su voluntad. De lo contrario, no tendremos esa oportunidad. Que Dios le bendiga. El hermano ahora nos dirigirá en un himno de invitación a que cualquiera que quiera pasar al frente, pues estaremos a la hora.